adaptación que tiene nuestro organismo. Ahí está la definición del concepto de democracia, cambio. Cuando hablamos de los criterios, sabemos que a nivel de esa capa basal de los criterios, tenemos una capa basal de los criterios y a partir de esa capa basal se va generando ese criterio, ¿cierto? Se van produciendo nuevas células en esa capa basal que van a ir a reemplazar las células de los estados superficiales. ¿Qué es lo que sucede en la metaplasia? A nivel de esas células de la capa basal, se va a determinar un cambio de chip. Entonces, por ejemplo, en el caso del teocilíndrico, en vez de originar células cilíndricas, va a originar células escamosas. O a la inversa, a nivel del teocilíndrico escamoso, en esa capa basal, en vez de generar nuevas células escamosas, va a generar células cilíndricas. Cada proyecto celular maduro debido a una reprogramación en las células madre de esas células cerebrales. Generar nuevos tipos celulares de dificultad. Pero cuando hay esa reprogramación o cambio de chip, pues se da esta situación de la anomalía. Puede ser fisiológica, puede ser patológica. La forma patológica se asocia al estrés fisiológico. Las células sensibles son reemplazadas por células resistentes. Ahorita vamos a ver dos ejemplos bastante interesantes. Pero en la metodología patológica significa que hay este cambio celular como respuesta a la agresión, como respuesta al daño. ¿Ya? Y eso solamente vamos a hablar de la clase porque me interesa mucho definir en qué consiste el esófago de barra. En qué consiste la metaplasia intestinal, en el estómago, que no va a ver las definiciones, y por qué es importante, porque ese tipo de metaplasias, porque salimos del tema, si no se trata, si no se controla, si no se elimina el agente agresor, esto va a ir a una displasia. Ella sería una lesión maligna. Si esa displasia va evolucionando en el tiempo, va a ir a un cáncer. Es importante para este tema de estas metaplasias. La metaplasia no es una lesión premaligna, que la confunden muchos colegas por el término. Cuando en el informe del Papa Nicolau, nosotros colocamos metaplasia, e incluso alguna vez se daba la provincia del médico de la metaplasia integral del cáncer. Vamos a ver que la metaplasia es un mecanismo de ese cambio
fundamentalmente ahora de distintos de metaplasia. Ideales que obviamente pueden ir a una displasia de este nivel de cáncer. Entonces, a ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden por esófago de Barré? ¿Qué es el esófago de Barré? ¿Qué es el esófago de Barré? ¿Alguien ha escuchado qué es el esófago de Barré? ¿Alguien ha escuchado qué es la metaplasia intestinal a nivel del estómago? Muchos informes de las biopsias endoscópicas, las biopsias gástricas, hay metaplasia intestinal. Y ahí se debe interpretar. Sabe que se va metaplasia escamosa a nivel del útero. ¿No? Justamente el esófago de Barré es un tipo de metaplasia epitelial. Es un tipo de metaplasia. ¿Qué es el revestimiento epitelial? Tenemos a nivel de esófago. Sí. Epitelio plano estabilizado, queratinizado. Y a nivel del estómago, ¿qué epitelio tenemos? Cilíndrico. A nivel del estómago, ¿cuál es el ácido que tenemos? Estos elementos nos van a permitir dividir el esófago de Barré, que es una metaplasia epitelial. ¿Ya? El nombre por el esófago de Barré es una metaplasia epitelial. Lo que va a haber un cambio a nivel de. Entonces, si yo hago un esquema bastante rudimentario, o sea, no puedo dibujar, al menos es el tipo del estómago. Acá está el orión gastroesofágico. Acá tenemos, hemos dicho, epitelio Cilíndrico. Recordemos con sus números. Acá tenemos epitelio, Plano estratificado. plano estratificado, no queratinizado, o también llamado epitelio escamoso, porque como saben ustedes, las células escamosas se distribuyen a la manera de las escamas de un pescado, de ahí el nombre, ¿no? Epitelio escamoso también. Acá tenemos una estructura muy importante, que es el esfínter gastroesofágico. ¿Cuál es la función de ese esfínter gastroesofágico? Que no se vuelva la comida. Evitar que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Sí. Pueden evitar que ese ácido pase, el ácido clorhídrico pase al esófago. Pero hay situaciones en que se produce este término, que es la consecuencia justamente de este esófago de Barré, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Significa que el contenido del estómago en ciertas situaciones pasa al esófago. O sea, el ácido clorhídrico también.
resistente a la acción del ácido clorhídrico. O sea, no se daña todo el ácido clorhídrico, resiste a la acción. Pero el epitelio escamoso es sensible, es delicado a la acción del ácido clorhídrico. Nos pasa ácido acá, va quemándose el epitelio escamoso, va dañándolo. Entonces, ¿qué hace ese epitelio escamoso como un mecanismo de defensa? Que desde estas células madres que están en la capa basal, con un cambio de chip, en vez de producir células escamosas, producen células para justamente resistir el daño, resistir la agresión. Ese es el score de base. Es una metaplasia de tipo epitelial. Pero obviamente, si nosotros no solucionamos la causa de esta enfermedad por el globo vasospástico y el daño sigue siendo progresivo, ¿no? durante un tiempo, estamos hablando de años. Entonces, pues, este epitelio cilíndrico también llega a alterarse. Entonces se altera llegando a constituir o a desarrollar un modo otro. Ese epitelio cilíndrico se altera llegando a desarrollar una displasia. Cuando hablamos de displasia, ya es una lesión de. Claro, o sea, hay que estar controlado. ¿No? Hay que sacar, retirar este epitelio escamoso, pero este epitelio dañado, para que de esos madres regeneren células que puede ser escamosa, pero hay que controlar esto, porque sigue daño. Una displasia. Si esa displasia no se trata, no se controla, el flujo sigue daño, esa displasia va a ocasionar un cáncer. En este caso se está originando el epitelio, que está bien. ¿Cómo se llama su normalito de epitelio? Un carcinoma. Pero sabemos, diremos más fino, sabemos que está originándose en el epitelio cilíndrico. Entonces, ¿qué se denominaría? Entonces me dirán, a ver, si nosotros vamos a tener una nomenclatura de tumores en los lugares donde tenemos el plano estratificado, ¿no? Sea que haya pensado o no, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma tiroides. Nosotros vamos, perfecto, está bien. Entonces, ¿por qué tenemos un adenocarcinoma en el esófago? Justamente por esta expresión. Por el esófago de base. ¿Por qué? Porque ese epitelio escamoso se transforma en epitelio cilíndrico y a partir del epitelio cilíndrico pues puede ser carcinoma. Esa es la expresión. Por eso es que el tumor, para que no se confundan, el tumor maligno ácido del cuello en el tercio inferior del esófago es un adenocarcinoma. En el tercio medio y además arriba del esófago sí es un carcinoma tiroideo, pero en el tercio medio es un adenocarcinoma o como consecuencia del desarrollo de un esófago de base. Pero mucho, el esófago de base no es todavía displasia. O sea, el esófago de base es una metaplasia epitelial. Ahora, ¿qué es la metaplasia? Si no se trata, no se controla, como hemos dicho, sí puede llegar a una displasia. Está claro con el esófago de base, con metaplasia epitelial, pero pues, estamos viendo por ahí. Hablaremos del estómago. En el estómago tenemos lo que se puede producir la metaplasia de tipo intestinal.
nivel del colon, ¿qué epitelio tenemos? Epitelio. Ya, entonces de absorción y secreción. Hay una partecita, una palabra fundamental, dos palabras que más Transición. Transición. velocidades. ¿Qué más tenemos en el epitelio del colon? Transición. Glándulas. Aquí tenemos en ese epitelio colon. Es importante. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Células calciformes. En el colon tenemos células calciformes. Y si hablamos que en el estómago se va a producir una metaplasia intestinal, significa que también a nivel del estómago, por el daño que se va, por el daño que se va sucediendo en la mucosa, no cambia. Entonces, en la mucosa del estómago empiezan a aparecer células calciformes y normalmente no tendrían que haber, no tendrían que presentarse. Por eso se llama metaplasia intestinal. Aparecen esas células calciformes que normalmente están a nivel del colon. También como mecanismo de protección. Una cosa más, acá hay que aclarar que para hacer diagnóstico de Barrett, de esófago de Barrett, antes que me olvide, de acuerdo a lo que es el Colegio Americano de Patólogos, que es lo que utilizamos nosotros, aparte de tener este epitelio cilíndrico, tienen que observarse células calciformes acá. Entonces, digamos que aquí es también un tipo de metaplasia epitelial intestinal. Esa metaplasia de células calciformes. Esos dos datos. Presencia de epitelio cilíndrico en el tercio inferior del esófago, además, pero presencia de células calciformes. Ese es el diagnóstico esofágico. Entonces, lo mismo en la metaplasia intestinal a nivel del esófago, pero a nivel del estómago tenemos ese tipo de células que normalmente no existen. Y que es también lo que se tiene que considerar acá, que a partir de esa metaplasia intestinal, ¿qué puede suceder? Displasia. Una displasia. A partir de esa displasia, Cáncer. un carcinoma, porque es un epitelio. Y si vamos más fino, como está originando el epitelio cilíndrico, será también un Adenocarcinoma. mismo con el estómago. Y terminaremos con el cuello uterino. Ustedes quedan acá porque son los tres tipos de metaplasias más importantes que se pueden dar, que se dan, o las más frecuentes, digamos así, en la práctica de la anatomía patológica. Que ya hemos hablado de la metaplasia a nivel del tercio inferior del esófago, el esófago de Barrett, de la metaplasia intestinal a nivel del estómago, ¿cierto? Que también es un cambio epitelial. Ahora vamos a ver la metaplasia escamosa que se produce a nivel del cuello uterino. Cuello uterino. Entonces, acá tenemos un tipo de que se denomina metaplasia escamosa. ¿Alguien me puede decir la histología a nivel del cuello uterino? Ahí está el cuello uterino. Bueno, acá estaría el útero. ¿Cómo se divide el cuello uterino para su estudio desde el punto de vista de histología? Endocervix y exocervix. ¿No estaría el endocervix? Adentro.
cerca del útero. Endocervix sería acá, ¿no? A nivel del canal endocervical. Ajá. ¿No es cierto? Exocervix, la parte más externa. ¿Qué epitelio tenemos a nivel del endocervix? Lana retificada. Epitelios cilíndricos y endocérvicos. Se tiene algo siempre secreto. ¿Sí? Y en el exocervix, ¿qué epitelio tenemos? Lámina certificado no queratinizado epitelio, escamos. Si ustedes ven en todo este trayecto, hay un cambio de epitelio. El epitelio cilíndrico se transforma de manera abrupta al epitelio escamoso. Entonces también es un tipo de metaplasia epitelial, pero en este caso es fisiológica. La metaplasia es fisiológica. Tenemos dos ejemplos de patológica, ¿no? La metaplasia intestinal en estómago, soporte base, y en este caso la metaplasia escamosa en el epitelio que es fisiológica. Porque hay un cambio abrupto, pues, si ustedes quieren. De epitelio cilíndrico a epitelio escamoso está cambiando. Sí, o a la inversa, hay un cambio de epitelio escamoso a epitelio cilíndrico. ¿Okay? Lo que a ustedes les sea más cómodo, pero hay un cambio de epitelio y esta es una metaplasia fisiológica. Y el lugar donde se produce el cambio de este epitelio se conoce como la zona de transformación. O también llamará unión escamocorneal. ¿Cómo? El epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico. Esa parte es tan importante desde el punto de vista de la toma de nuestra transformación. Es una tan importante desde el punto de vista del desarrollo de las lesiones pulmonares desde el nivel de cáncer. ¿Por qué? Porque a este nivel, esta zona de transformación es el lugar donde se desarrolla cáncer. Es el lugar donde se desarrolla cáncer. Ahora bien, ¿cuál es el agente que ahora ya se considera como factor etiológico para el desarrollo del cáncer? El virus del es un virus que infecta y causa daño. Puede causar daño a la epitelio cilíndrico, sí señor. Puede causar daño a la epitelio escamoso, sí señor. Pero estas células en esta área de metaplasia, en esta zona de cambio de epitelio, son células bastante sensibles. Son, se va el término, menos resistentes al daño por el virus de la humana. Es esa zona que se tiene que considerar cuando uno hace la toma de muestras para el farmacolamo. Si es que tiene que haber zona o células de esa zona de transformación. Ya tiene que haber células del epitelio cilíndrico, células del epitelio escamoso, pero sí o sí de la transformación porque es una zona, muy sensible. Y entonces, vean, esos son los tres tipos de metaplasia más. Zona de transformación. A partir de esa metaplasia, entonces también a partir de esa metaplasia, por infección del HPV, puede causar una displasia y a partir de esa displasia. Pero ¿qué tipo de carcinoma será esta? ¿Ah? Si estamos hablando de metaplasia, vamos a ver. Epitelial. Sí, es un carcinoma, pero si son células escamosas. Un carcinoma de
células escamosas. Y cabalmente, el carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más frecuente del útero. Bien, algunos ejemplos de exactamente. Ese es un esófago de vaso. Todos hemos hablado de esta. Entonces vean, este es el techo del esófago. Bueno, acá la parte más superior del esófago, pero el techo inferior empieza a aparecer estas glándulas de por el techo cilíndrico que no deberían estar ahí, en el techo inferior. Y bueno, para allá, o sea, el techo es una metaplasia escamosa, ahí está. ¿Ya? Las células Cruciformes. son características de intestino delgado, que son en una mayor proporción del polvo, ¿no? 60% de las células que tienen polvo están constituidas por células carcinógenas. No lo vean ahí. Un estómago de bajas. Todo esto viene acá tendría que ser como vamos a ver un cambio como consecuencia del cambio. De más cerca, de mano, vamos a ver acá todavía tenemos ese estómago de base con el techo cilíndrico con las células calcifórnicas que están ahí. Pero vean cómo esta glándula, ya no son amigos de ellos, estamos hablando de nuestro de base, sino que estamos hablando de la displasia, que es una displasia en este caso. Ya veremos por qué nos referimos a esto, pero vean la morfología y la ubicación de los núcleos. Si nosotros ponemos acá, son núcleos ya más con una fila ahí, es decir, ¿no? De disposición basal, uniformes, pero acá ya están unos encima de otros, hay unos núcleos que son más grandes que otros, entonces es una displasia. Y esa displasia precisamente podría ser un cáncer. Y esta es una ocasión de esófago como consecuencia del esófago de Valle con displasia. Es una operación completa de situación completa a nivel de epitelios respiratorios. Esta clase de epitelios respiratorios. Este es el epitelio normal en el respiratorio, cilíndrico, células calcificadas, células calciformes y cilios. ¿Cuál es la causa más importante de daño en ese epitelio respiratorio de los pulmones? ¿Cuál será? El tabaco. También hay otras causas del tabaco, ¿no? El tabaco. Entonces, como agente nocivo, el tabaco es ese epitelio. Entonces, ese epitelio también a nivel de esa capa basal hace un cambio de chip, ¿no? En vez de generar nuevamente ese tipo de células, generan células escamosas. Entonces, estamos con una metaplasia escamosa que se va alterando, ¿no? En su morfología, en su estructura, y ver acá en esta que es más elástica, ya durante el cambio y la morfología, ¿no? Hay una alteración de las células por ahí. Entonces, es una metaplasia escamosa acá ya con displasia. Y entonces, el tumor maligno se originará a partir de esta metaplasia escamosa en los bronquios. Metaplasia escamosa, ¿qué pasa? Carcinoma. Carcinoma de células escamosas, más ahora en metaplasia escamosa. Carcinoma de células escamosas, carcinoma del demonio. Entonces, ustedes me dirán, a ver, pero cuando lean la nomenclatura hemos dicho que a partir del epitelio cilíndrico se origina un adenocarcinoma. En la vía respiratoria tenemos el epitelio cilíndrico. Pero, como consecuencia del daño